Hola, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a ver. Sí, ahí estamos activando. Todavía no son las 20 horas, pero bueno, les quiero contar que como cada jueves tenemos invitados de lujo y hoy es sublime. Ya lo van a ver. Lo van a vivenciar, van a ver todo el conocimiento que van a adquirir y además también todas las posibilidades que se les van a abrir, ¿sí? Este es un nuevo programa, Edifícate, que está auspiciado por Inteligencia Financiera y también por Impulsa Emprende TV. Y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante que tiene que ver con tu propia voz, ¿sí? Y la potencia y la fuerza que esa voz debe tener para tocar el corazón de un otro. Voy a compartir el live para que se puedan ir sumando. Ya estamos en hora perfectamente. Sé que hay una cierta demora para que Instagram vaya compartiendo el live, por eso empecé pequeños minutitos antes. Aunque bueno, vamos a confesar que ya se está acostumbrando Instagram a verme seguido, así que tal vez me haga el favor de mostrarlo un tantito más rápido. Vamos aquí a avanzar. Todos estos seguidores que tan amablemente siempre me acompañan. Siempre hablamos de uno de mis programas, uno de ellos, que es Edifícate. Y cuando hablamos de edificarnos, siempre hablamos de edificarnos internamente para que esa construcción interna se vea en el afuera. Cuando nos edificamos espiritualmente, energéticamente, también nos edificamos a través de nuestras emociones, a través de nuestros pensamientos y obviamente no solamente por coaching, sino por todas las demás disciplinas como la comunicación, la oratoria, también debemos edificar nuestra voz. Y de este tema tan importante y tan valioso vamos a estar hablando hoy. Ahí estoy terminando de compartir. ¡Qué alegría! Ahí vamos. Ya estamos. Unos segunditos vamos a esperar. Quiero que si se están conectando, que me comenten desde dónde se están conectando. Ahí está. También se los he compartido vía WhatsApp para que todo el mundo tenga la posibilidad de aprender hoy de una super maestra, pero sobre todo de un gran ser humano. Ahí estamos. Vamos a ver quién se está conectando aquí. Anaí se ha conectado. Anaí siempre se está apoyándome. Te agradezco mucho, Anaí, que te hayas sumado. Miriam también. Quédense porque van a descubrir hoy un potencial increíble en ustedes de la mano de una excelente profesional. Hola Ale, ahí está. Flor Álvarez también se ha unido. Muy bien. Si están de acuerdo, díganme, vamos a hacer así. Si están de acuerdo, me ponen muchos corazoncitos, muchos deditos para arriba. Si quieren que comencemos inmediatamente para que puedan aprovechar todo el contenido de hoy. ¿Quieren que comencemos? ¿Sí? A ver, sé que hay un cierto delay. Ahí está. Oh, besos. Ahí me saluda, me dice Olis. Me dice Flor Álvarez,
Anaí también me dice hola y me manda muchos besos. Sí, 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 a comenzar. Muy bien, ahí está. Con esos corazones que me están mandando realmente me convencieron. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Que me tienen a la mañana, me tienen a la tarde, me tienen a la noche, en todo momento. Bueno, lo que más quiero es serles útil y bueno, vamos a proceder enseguida para que puedan aprovechar toda esta información. Les voy a presentar hoy, el tema de hoy se llama Empodera tu voz. Y antes de darle clic aquí, les voy a presentar a mi invitada, que es Gabriela Sánchez. Ella es empresaria mexicana, directora de inteligencia financiera GSP, que siempre nos acompaña. También es asesor financiero, directora y fundadora de la revista internacional Imperio Ejecutivo, coach humanista, conferencista y muchas cosas más, pero también una gran maestra internacional por la Cámara Internacional de Conferencistas, que es la organización más grande de speaker a nivel global. Ahora sí le vamos a dar el pase a mi querida Gabriela. Ahí está. Viendo Daniela desde Tarragona, España, Henry Picón. Qué alegría tenerlos a todos. Ay, Gaby, qué alegría. Me voy a ir más atrás porque se me corta la cabeza con la cámara. Pues aquí estamos con mucho gusto de compartir contigo y obviamente con tu audiencia. Y pues bueno, vamos a platicar súper a gusto. Vas a ver que el tiempo se nos va a ir volando con este tema. Así es. Entonces no me voy a demorar nada, solamente les vamos a decir a los participantes que si quieren dejar algunas inquietudes, lo hagan, que también compartan este live para que más personas se puedan enriquecer de esto y que nos regalen, por supuesto, Gaby, muchos corazoncitos, ¿verdad? Claro. Bien, mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo que lo he aprendido yo digo de vos, pero de ti, vamos a decir así. Para llevar adelante cualquier profesión, para llevarla adelante, para desarrollarla, y esto lo he aprendido a través de las conversaciones que hemos tenido, también de las clases que he compartido, donde nos has brindado muchísima información, que hoy se necesita principalmente liderarse, relacionarse y comunicarse correctamente. Ahí se me fue Gaby, vamos a ver. Pero no, ya lo vamos a solucionar. Es la conexión a internet. Ahí está. Ahí está, se fue por internet. No se preocupen que aquí la tenemos. Te decía que he aprendido en las conversaciones que hemos compartido que para llevar adelante cualquier profesión, cualquier negocio, cualquier proyecto, hoy por hoy es muy importante liderarse, relacionarse y comunicarse. Entonces, por eso me gustaría que nos hablaras sobre el tema que nos convoca hoy, el de empodera tu voz. Bueno, es en este momento y sobre todo de manera virtual, nosotros necesitamos comunicarnos de manera eficiente, ¿no? Y en este sentido, lo que yo he visto hoy es el trabajo que nos cuesta como personas, como empresarios, como especialistas o profesionales, dar mensajes contundentes, cortos, inmediatos. O sea, es impresionante cómo nosotros basta 3 o 5 segundos para decidir si vas a escuchar a una persona o no. Imagínate cómo hoy es tan importante comunicar que tú tienes que robar la atención de tu audiencia entre 3 y 5 segundos. Segundos. Entonces, este reto es fundamental porque este reto es muy fuerte en cuanto a aprender a hablar en público. Eso es fundamental. Y por eso es que estamos el día de hoy. ¿Cómo empoderamos nuestra voz? ¿Cómo llevamos mensajes contundentes a nuestra audiencia?
y cómo conectamos con la gente, porque todos comunican, pero pocos conectan. Yo creo que ahí es donde está el punto medular de Empodera tu voz. Qué bien, qué bien. Y a raíz de todo esto que me estás comentando, actualmente cuentas con una, vamos a decir, fabulosa formación y será un placer que si nos compartes de qué se trata esta formación que estás dando en este momento. Fíjate que atendiendo la necesidad de muchos profesionales de efectivamente comunicar de la manera adecuada, nosotros desarrollamos. Un minutito que no se escucha. A ver. Ay, ¿me escuchas? Ok. Estamos llevando a cabo una certificación para Master Speaker Internacional. Un Master Speaker es un entrenador de entrenadores que tiene las capacidades para poder comunicar de manera eficiente y sobre todo conectar con una audiencia en una metodología. No es hablar por hablar, nosotros tenemos que tener una estructura para poder comunicar. Y en este sentido, primero, entender cómo se estructura un discurso, cuáles son los puntos medulares y en este sentido está cómo funciona nuestro cerebro, cómo nuestra audiencia puede captar mejor un mensaje, cómo podemos hacer presentaciones de alto impacto, cómo puedo utilizar las herramientas tecnológicas para llevar a cabo presentaciones tipo streaming y cómo poder con estas herramientas hacer presentaciones disruptivas que efectivamente capten la atención de la audiencia. Entonces, no nada más es generar un discurso, sino también utilizar herramientas, sobre todo ahora que utilizamos la computadora, para poder llamar la atención, Prezi, OBS, H2R, que nos permita precisamente decir, wow, ¿por qué? ¿Cómo puedo hacer eso? Me gustaría yo hacer eso y dejar el PowerPoint para la historia, ¿no? Además de que los alumnos aprenden persuasión, negociación, y aquí comparto los secretos de los mejores líderes y sobre todo comunicadores a nivel global. En el tema de la negociación, imagínate que son los principios de Christian Voss, que es un exagente de la FBI para negociación en temas de secuestro, imagínate nada más. Estamos hablando de Miller, de Donald Miller, y todo el camino que diseña una charla TED. Al final, persuasión, negociación y un diseño de una charla TED es importante. Y el examen final de nuestros alumnos es presentar su discurso en vivo ante la Cámara Internacional de Conferencistas, que hoy suma 3,700 socios en 57 países. Y entonces 3, 2, 1, vas, presentas tu examen y ahí compruebas todo lo que aprendiste en esta certificación. Y al final, no nada más te acreditan como speaker internacional, sino que también tienes una credencial para formar a otras personas. Obviamente hay que generar una carrera y una visibilidad dentro de la cámara para poder hacer eso. Sin embargo, ya tienes el primer paso para un nuevo negocio, que te voy a decir algo. Todo mundo quiere aprender a hablar en público. Todo mundo tiene miedo, tenemos miedo, nos morimos de nervios, pero hay quien sí se paraliza y no puede avanzar con el miedo escénico, que bueno, tiene que ver por muchas razones. Nosotros tenemos miedo y es normal, pero dominar, sobre todo aprovechar ese nervio para generar pasión a la hora que tú hablas. Y yo creo que esa es la clave importante. ¿Cómo con mi pasión y mi forma de hablar puedo entonces persuadir a una audiencia e inspirar a una audiencia? Entonces, esta certificación es fenomenal.
te da entrada vitalicia a la Cámara Internacional de Conferencistas, que como dijiste, es una de las organizaciones más grandes a nivel global de speakers. Entonces, pues bueno, si quieres además abrir puertas, fíjate que esto es otra cosa importante. Yo me formé en 2 escuelas, en Toastmaster International y con John Maswell Team. Pero yo seguía aquí en México y de internacional, pues nada más era el nombre. Cuando entro a la Cámara Internacional de Conferencistas, ahí sí abrí puertas. ¿En qué sentido? Que hoy ya llevo conferencias a otros países y esto es algo súper interesante porque puedes decir, oye, quiero conocer al presidente de la Cámara en España, en Alemania, en Italia, en China, en donde tú quieras. Entonces, si tú estás buscando abrir una puerta internacional, la Cámara Internacional de Conferencistas te lo da de manera automática. Entonces, son muchas las ventajas de la certificación y por eso es que estoy hoy conectada con Argentina. Qué lindo, y me encantó esto que es teoría y práctica, y ya sos un speaker internacional. 3, 2, 1 y ya está. Fantástico. Es un gran desafío, pero de un alto contenido. Gaby, te voy a leer aquí de Daniela de Tarragona, España, nos dice, ¡ole tú! Muy bien. Roxana nos dice, no hay nada más lindo que hablar en público y conectarnos, así que Roxana, Gaby te espera en su formación. Y Daniela sigue y dice, ¡viva México! Claro que sí, ¡Viva Daniela es muy amorosa, México! es escritora ella. Y sí, hay Olé, México y Argentina. Bueno, también España. Fantástico, Sí, fantástico. bueno, Y quiero aclarar querida, algo, Lore, fíjate sí, que quiero aclarar algo. Una formación, y esto es fundamental, un entrenamiento de alto impacto como la certificación de Master Speaker, no te hace speaker como tal. Es decir, te da la estructura para ser un speaker. Sin embargo, el entrenamiento, el practicar, el buscar los espacios, obviamente la misma cámara, yo te quiero decir que cuando yo me certifiqué, lo primero que hice fue entrar a un concurso internacional y no sabes qué experiencia entre el nervio, la arrastrada que me dieron cuando me evaluaron y todo este aprendizaje en tratar de comunicar de la mejor forma. Pero lo cierto es que tenemos que entrenar, tenemos que ensayar, tenemos que hacer muchos discursos y tener un mentor y obviamente seguir un proceso de formación dentro de la cámara para elevar el nivel, porque obviamente al principio empezamos con discursos un poco atropellados, pero tú no te imaginas cómo llega la gente al entrenamiento. Es más, hay gente que se paraliza, Lore, al hablar en público. Y al final, cuando los ves graduarse, es impresionante el storytelling que incorporan dentro de las historias para poder conectar desde la emoción. Y aún que pasan la prueba y superan su miedo, tienen que seguir entrenando, porque esto no es de, ya tomé un curso, ya soy speaker. Yo te diría, no es así. Yo llevo 4 años y sigo aprendiendo y así nos sucede a todos. Entonces, eso sí lo quería aclarar. exactamente. Es ir construyendo uno mismo con las herramientas que la formación les brinda. Exacto. Así que me parece muy buena la aclaración. ¿Y qué consideras que genera más conexión con la audiencia y qué más credibilidad en el orador? Muy buena pregunta. Fíjate que un discurso tiene que tener credibilidad, tiene que tener datos, fuentes y tiene que atender al cerebro emocional. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de salud en alimentación y buenos hábitos, imagínate que yo llegue con sobrepeso a hablar de eso. O cuando yo quiero hablar de finanzas y no soy financiero. Y eso es lo que sucede. Tenemos
que tener las credenciales, la formación, la capacidad técnica y profesional para poder hablar de un tema, porque hoy los influencers, la gente que se conecta, no tiene formación y hablan de consejos, asesorías, sin esas credenciales que pudieran acreditar el conocimiento. Entonces, eso es un punto. El segundo punto tiene que ver con saber de fuentes, saber de datos, de evidencia científica. No podemos estar hablando de, en mi opinión, claro que no, tiene que ver en dónde encontré el dato, quién es el autor, en qué fecha se generó, de dónde saca. Bueno, simplemente hablar de felicidad es hablar de una ciencia que es estudiada desde Sócrates. Entonces, esto es una gran responsabilidad y esto te da este contenido de valor que puedes dar a la audiencia. Lo último tiene que ver, y lo más importante, con atender a ese cerebro emocional. ¿Cómo haces que una audiencia se conecte contigo? Cuando cuentas historias. Cuando cuentas historias, yo recuerdo en mi penúltimo entrenamiento llegó una mujer de Costa Rica, no sabes qué tímida, no sabes qué difícil para ella enfrentarse a una audiencia. La primera vez que la evaluamos, se puso a llorar, o sea, era una cosa que no podíamos creer de cómo ella se paralizaba. Conforme fuimos avanzando, porque en algún momento yo no supe, sino hasta que se graduó, me confesó que la primera clase estuvo a punto de renunciar. Pero fíjate que su hija pequeña le dio una lección de vida ese día, por alguna razón sucedió algo, que ella dijo, oye, si mi hija puede superar el miedo, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? Entonces ella continuó. Cuando yo escuché su discurso de graduación, Lore, de verdad fue el mejor discurso de la generación reconocido por los otros alumnos. Fue una historia impresionante la que narró y ahí es donde conectó con el corazón de la audiencia ella nos contó la historia de este paso por el miedo, de todas las conversaciones que le vinieron y cómo comparaba eso con silencio Bruno, con esta película de Disney que al final ella cerró su discurso diciendo, y yo a mí misma me grité, silencio Bruno, silencio Bruno. Entonces fue impactante lo que yo vi ahí. Entonces las historias, el manejar el storytelling con datos, evidencias y con tus acreditaciones y con tu capacidad técnica y profesional, eso es lo que cultiva la audiencia y eso es lo que te da credibilidad. Pero todo esto diseña una marca personal, que ese es otro tema. Entonces, ayudar a la gente a generar una marca personal, a hacer un storytelling, a entender qué es la persuasión, negociación, cómo es un proceso de narrativa estructurada y sobre todo cuál es la forma correcta de presentar sin que la audiencia se distraiga. Entonces, pues son muchos retos en uno, pero créeme que es una gran experiencia. Ay, estoy enamorada de esa formación. Y se lo compartí a Roxana, que nos está mirando y que nos está compartiendo muchísimas cosas, porque ella también es apasionada por estudiar, por estudiar, por estudiar y está abierta a lo nuevo. Así que bueno, por eso se lo comenté, pero todos están invitados a formarse con Gaby en esta formación de Master Speaker Internacional, porque no solamente es por ser conferencista, es importante hablar en público en todo momento, en una reunión de negocios y en un montón de situaciones, y ahí contar con esos recursos es sumamente valioso. Eh, Me gustaría que nos compartas qué sí y qué no debería tener un conferencista, porque como bien decías, muchos hablamos o hablan y empiezan a ver a veces errores que sin querer se van presentando, y de ahí la importancia de formarse. Bueno, los no de un speaker son, no puedo tener la razón todo el tiempo.
Un speaker no es un hombre o mujer perfecta, puede cometer errores y no precisamente debe de tener la verdad absoluta. Y esto es un error garrafal cuando nos paramos enfrente de una audiencia, ¿no? Yo creo que la audiencia pudiera inclusive estar más preparada que tú, entonces aferrarnos a tener la razón es un error garrafal. El segundo punto tiene que ver con ser el héroe. He visto muchos speakers, conferencistas, que se plantan frente a una audiencia con una soberbia, hablando de lo que son, de lo que han logrado, y llega un punto en donde como audiencia dices, wow, este señor vino solo a presumir sus credenciales y créeme que eso es muy rechazado frente a la audiencia. ¿Qué aprecia una audiencia? La sencillez, la humildad, el llevar a la audiencia ese camino difícil y esos errores, porque el éxito es evidente que lo tienes, pero platicar de cómo llegaste ahí y compartir tus errores, yo creo que eso es más valioso para un speaker. La otra tiene que ver con, a la gente no le gusta que le enseñes. A la gente no le gusta que le digas, esto es lo que debes hacer, ustedes deben hacer, esto es lo correcto. No, les gusta aprender, pero no les gusta que te plantes como el todo, porque eso también te divorcia de la audiencia, te separa completamente, no puedes construir un vínculo desde ustedes son los que saben menos y yo soy la que sé más. Eso es algo que también hay que aprender a hacer y todo esto son técnicas que se lleva a cabo. La otra son técnicas que aprendemos en cada uno de los puntos que te estoy diciendo. Ahora, otra cosa que no debemos hacer es tener o aparentar ese miedo. Ay, discúlpenme, miren, lo que pasa es que si de repente me trabo, no manejo esto muy bien, y se empiezan a disculpar y disculpar y disculpar cada rato porque se les nota el nervio. No se te debe de notar aunque te estés muriendo por dentro y eso es algo que también hay técnicas para poderlo hacer. Entonces, cada punto que te acabo de decir, hay una técnica para poder superar esto. Y la última tiene que ver con presentaciones antiguas, con presentaciones que ya pasaron a la historia, desde un PowerPoint lleno de letras, en donde tenemos que ser muchísimo más creativos. Hoy hay plataformas digitales de streaming que te permiten hacer presentaciones espectaculares en videoconferencia con figuras flotantes. Por ejemplo, puedo estar hablando contigo y por aquí poner un reloj y que esté flotando, o poner un mundo y que esté girando, o prender así los dedos y que se prenda un chispazo, o poner aquí un letrero que dice Gabriela CEO Inteligencia Financiera, y de repente poner un ticker que va pasando como si fuera un noticiero. Es decir, todo eso que es el secreto de una imagen de impacto detrás de cámaras, lo aprendes en el Master Speaker. Entonces, eso es lo que no se debe hacer. ¿Qué sí se debe hacer? Pues obviamente seguir una metodología para no cometer esos errores. Y eso, pues obviamente en esa formación lo van a aprender. Claro que sí, hoy muchísimo contenido. ¿De cuántos días son, Gaby, la formación? Mira, los primeros días son 3 días completos, de las 8 a las 8 prácticamente. Luego es el día de la graduación, que es solamente mediodía, pero antes de la graduación hay 2 clases de medio tiempo, de mediodía, donde se entregan las tareas. O sea, las tareas son el storytelling, son 10 historias, son videos, son TikToks, son ¿cómo se llama? Marca personal, cómo vas a diseñar tu marca personal, toda una guía de marca personal, el diseño de tu charla TED, al final la tienes que tener, que no debe superar 18 minutos. Es decir, hay una serie de tareas para una vez que entregaste todas las tareas y tomaste todas las clases, porque en las clases es el entrenamiento, ¿no? Delante de tus compañeros estás llevando a cabo lo que estamos enseñando y
en tu graduación tú ya entregaste todo este material que obviamente es material para ti. Por ejemplo, el tema de improvisación es muy interesante porque imagínate que los alumnos entran a un concurso, digamos, entre ellos de improvisación. Y para improvisar es toda una ciencia. Entonces, imagínate que en este momento te digo, querida Lorena, por favor, háblanos de equidad. Obviamente, hablar de equidad o hablar de cualquier concepto te obliga a generar una estructura como si fuera un discurso de 18 minutos o de una hora. Introducción, contenido y cierre. Entrada fuerte, un desarrollo claro y preciso y un mensaje que invite a la gente a moverse. Y con solo una definición, tú tienes que hacer eso. Entonces, puedo decirte, por favor, platícame cuáles son los puntos fuertes en este momento para Argentina. O te puedo decir, ¿cuál es tu opinión respecto de el papel que tiene hoy la mujer en el mundo empresarial, etcétera? Entonces, en este ir y venir de preguntas improvisadas hay una gran preparación. Y hay técnicas para que tú, siempre que improvises, estés armada con material, aunque te agarren en curva. Ya sabes, el día de unas palabras ahorita en la boda de tu primo, y ahí van y la riegan y dan unas palabras que qué vergüenza. Entonces, aprender a improvisar, implementar el storytelling, aprender a persuadir, pero antes generar esta persuasión, es decir, ¿cómo preparo a la audiencia? Fíjate qué interesante. ¿Cómo preparo a la audiencia para que esté preparada para decirme que sí antes de que entre en la persuasión? O sea, tú puedes generar un clima en tu audiencia o en tu interlocutor para que antes de que empieces a hablar, él ya esté en un canal de aceptar lo que le vas a decir. Y eso son técnicas de los mejores del mundo para generar esto. Donald Miller, está Robert Cialdini, está Christian Voss, que te decía. Entonces, esa parte es muy interesante. Y luego tiene que ver también en este tema de la improvisación, pues la preparación que más o menos nos debe de llevar entre 20 y 30 libros al año mínimo. Mínimo. Bien, hay que estudiar. Hay que estudiar. Me encanta eso. Y me voy a confesar con algo que me viene a la mente mientras te escucho. Hace muchos años fui como participante a un evento de coaching y bueno, las personas que estaban ahí me conocían. Bueno, no sé qué pasó al comienzo y estaba esperando para ir del costado y me agarran el brazo y me dicen, hacé la apertura. Te digo. Y lo hice, ¿Sí? y me encantó como lo hice, pero ahora, cuando haga esta formación, chicos, invítenme de nuevo, vamos a ver las diferencias. Sí, 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 sí. Porque Ahí es es donde muy te das importante cuenta. este paso. Sí, sí, sí. El tema de improvisación, por cada hora, por cada minuto de improvisación es como una hora de entrenamiento. Entonces, cuando una persona aprende a generar este acervo cultural que es automático, cuando tú tienes que tomar la palabra, ya estás armado con todo un arsenal de conocimiento en diferentes áreas para que te puedas desempeñar mejor. Entonces, y bueno, también se nota cuando un speaker es culto, estudia y lee, se nota cuando habla. Qué bueno, qué bueno. Así que lean, estudien, es importante. Yo siempre digo que hagan eso porque me encanta a mí. Yo digo que voy a morir con un libro abajo del brazo porque me encanta y la verdad es cierto, te brinda muchísimas, muchísimas herramientas de sostén. Aquí te Oye, están saludando. saludemos a Vanessa Suárez, te mando un beso hasta Mérida, Venezuela. Te amo con todo mi corazón. Gracias por estar aquí con Lore y conmigo. También está Marina, también mi querida amiga Marina, Marina. También besos, Marina.
Hermosa, me encanta que se hayan sumado, muchísimas gracias. Ahí Rosana dice también lo que estábamos compartiendo, hay que cultivarse tal cual, excelente. Y hablando de esto, de seguir trabajando en nosotros. Ay, mira qué bonito todo lo que te dicen. Te amo, mi Gaby. Bueno, viste, todos te decimos mi Gaby. Sí. Hablando de cultivarse, ¿qué hábitos debe cultivar un speaker? Porque más allá del estudio hay hábitos que tienen que empezar de a poquito a generar un nuevo yo. Sí, el primer hábito es estudiar y en estudiar, primero concentrarnos en el tema que a nosotros nos importa compartir. Cada quien tiene un área donde quiere empoderar su voz, finanzas, liderazgo, ventas, etcétera. En este sentido, hay dos caminos. El primero que tiene que ver con pulir y generar un aumento profesional en el conocimiento del área que tú hayas elegido. En la lectura, en el entrenamiento, las certificaciones que nos dan esa credibilidad que nos va a dar el empoderamiento a la hora de hablar y sobre todo el liderazgo. No puedo hablar de algo que no estoy acreditada, de verdad, esto es algo bien importante. Lo segundo tiene que ver con aprender a definir las palabras, o sea, qué es familia, qué es amor, qué es liderazgo, qué es felicidad. Cuando llegan y te preguntan qué es felicidad, bueno, pues tienes que tener desde tu concepto personal hasta el concepto que viene de la ciencia. Y esto es importante porque, ¿sabes qué veo? Veo allá afuera mucho echaleganismo. ¿Qué quiere decir A ver. esto? El echaleganismo es échale ganas, tú puedes, wow, vamos. Vaya, esos son solo palabras que son vacías, que no tienen valor. En cambio, cuando tú te plantas frente a una audiencia y hablas de ciencia, hablas de estructuras, hablas de fechas, datos, autores, investigaciones, evidencia científica, metodología, y sobre todo que tengas las credenciales para poder hablar de eso y la experiencia, porque también eso es importante, pues obviamente es como la gente te va a creer. Yo creo que si estudiamos, si dominamos el lenguaje con las definiciones y si entendemos cómo funciona el cerebro de la audiencia, esto es importante. Y mira, el cerebro de la audiencia tiene que ver con toda la psicología a través de las emociones. ¿Cómo piensa el cerebro? Fíjate, Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, bajo una investigación que lanzó 150 sesgos cognitivos conductuales, nos aporta gran conocimiento de por qué el ser humano es irracional a partir de que nuestras decisiones provienen de un sistema uno, que es el sistema primitivo, reactivo, juicioso, el que toma decisiones por sus juicios. Y el sistema 2, que es el que debe de pensar, el matemático, el que resuelve problemas, pues generalmente es el que relegamos porque tomamos decisiones por las emociones, por el efecto reactivo del momento. Entonces, entender cómo esos sesgos cognitivos logran que alguien te convenza de algo es impresionante. Cuando tú conoces cuáles son los sesgos, en qué consistes, entiendes por qué los vendedores, los mejores vendedores, logran su propósito aprovechándose de que nosotros somos reactivos y emocionales. El anclaje, el encuadre, la aversión a las pérdidas, todo eso es algo que un speaker debe de saber para poder lograr que la audiencia tome decisiones, se persuada o simplemente vaya a la acción y reciba
muy bien tu mensaje, ¿no? Entonces, créeme que es complejo, no es algo sencillo, hay que estudiar. Hay que estudiar y mucho y bueno, acompañados de ustedes seguramente va a ser un paso cuántico, vamos a decir, porque van a lograr muchísimos, muchísimos resultados. Veo que están cumpliendo mi audiencia, nos están regalando un montón de corazones, así que estamos muy, muy felices. Gaby, no quiero demorarte más, sé que tienes un compromiso luego. Te hago una última pregunta y me gustaría que nos digas la diferencia entre una conferencia y una charla TED. Bueno, la charla TED está basada en estudios precisos, científicos, que tiene que ver primero con el tema del tiempo. Mira, el tema del tiempo es fundamental, 18 minutos máximo, porque después pierdes la atención de la audiencia. Esto es fundamental. Lo segundo tiene que ver con que una charla TED debe de ser memorable. ¿Qué quiere decir memorable? Que no se te olvide. ¿Cómo es esto? Fíjate, había alguna vez Bill Gates se presentó para dar una conferencia y llevaba un frasco con unos moscos. Y él hablaba de la enfermedad que transmitía ese mosco por el cual se estaban muriendo muchísimos niños, muchísimas personas en comunidades por precisamente el dengue, ¿no? Entonces, en el momento que está dando la conferencia, dice, ¿por qué solamente esa gente en el planeta se muere por culpa de estos mosquitos? Y abre el frasco y salen los mosquitos. Ya te imaginarás cómo se escuchó eso al hacer la expresión de que había dejado salir los moscos. Entonces, a lo que voy, obviamente ya después aclaró que pues que no eran los moscos estos, pero lo que voy es que nunca se te va a olvidar eso, nunca se te va a olvidar esto que apuntó directamente el cerebro emocional. Entonces, hablar de una conferencia memorable quiere decir que vas a dar un impacto emocional con lo que vas a decir. Lo segundo tiene que ver con que sea algo nuevo. Si bien un concepto que no sea nuevo, pero que sea conocido, pero que sea una perspectiva diferente, innovadora, novedosa. O sea, estamos aburridos, cansados de ver copias de conferencias de los mejores. O sea, eso lo hace cualquiera. Pero hacer una conferencia que ofrezca algo nuevo es algo que solamente una charla TED puede hacer. Si no, no te dejan hacerlo. Memorable, novedosa, que tenga el tiempo máximo de 18 minutos y el storytelling. Las historias son lo que realmente conecta con la audiencia. El que tú tengas la capacidad de contar en tu discurso con la finalidad de que la gente aprenda y adquiera nuevo conocimiento a partir de las historias es maravilloso, ¿no? Escuchar una narrativa perfecta donde te desprendes del escenario y tu mente vuela a la narrativa del speaker es algo fenomenal que se puede hacer cuando aplicas muy bien el storytelling. Entonces, con todos estos puntos, si tú los logras, entonces podrías estar hablando de una charla TED. Y todo lo que no lleve esto podría ser una conferencia. Genial, genial, genial. Aquí nos dice Daniela, que es el último mensaje que entró, dice súper interesante, excelente y directo. Bueno, todo lo que dice Gaby es interesante, excelente y directo. Se aprende en el momento, muy puntual. Me encanta eso porque es fácil de asimilar y se aprende mucho más, muchísimo más rápido. Querida Gaby, ¿nos podés compartir a dónde se pueden inscribir para poder tener acceso a esta formación? Sí, va a ser la tercera semana de enero del 2022. Tienen tiempo para comprar su entrenamiento.
Lo pueden adquirir a través de www.inteligenciafinancieragSP.com, que por favor ponlo aquí en los mensajes para que lo tengan a la mano, Lore. Y pues bueno, Repítemelo, por favor. www.inteligenciafinancieragSP.com. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes pueden revisar todo el brochure con todo el detalle del entrenamiento de Master Speaker Internacional, en donde son 26 horas de entrenamiento que nos llevan a entender cómo se estructura un discurso, entender la mente de la audiencia y la neurociencia, los sesgos cognitivos conductuales, aprender persuasión, negociación, improvisación, marca personal, storytelling, desarrollo de charla TED y, por supuesto, la visibilidad internacional a partir de la Cámara Internacional de Conferencistas y la cereza del pastel, pues obviamente tener esa acreditación para que en un futuro seas entrenador de entrenadores. La entrada vitalicia a la Cámara es también este gran regalo de esta certificación y pues bueno, los espero. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, querida Gaby. No es la única formación que tenés, pero eso lo vamos a dejar para una próxima vez, para que te podamos comprometer para tenerte nuevamente y disfrutarte con todo este conocimiento que tenés para compartir. Gaby, mucho éxito en esta formación, un abrazo grande de la distancia y gracias, gracias, gracias por regalarnos tu tiempo, regalarnos tu sabiduría sobre todo y todo este conocimiento y herramientas que le estás dando no solamente a mí, sino a toda la audiencia y a las personas que vean también el replay. Muchísimas gracias, Lore. Te mando un beso desde México para Argentina, con mucho cariño, con mucho amor. Síganme todos los jueves, tengo webinars de inteligencia financiera. Por supuesto que ahí vemos temas de speaker internacional y las conferencias son sumamente interesantes. Así es de que muchísimas gracias y Lore, fue un placer. Igualmente. Un beso grande y nos vemos prontito, prontito. Yo Te quiero, también. Chao, corazón. chao. Bye, bye. Yo también. Chao, chao.